Vamos por iniciar la clase. Disculpe, ¿le puedo realizar una consulta? Dígame. Muchas gracias. Era sobre el tiempo para desarrollarla, era hasta Una la vez, otra. no, esta tarea va a ser cortita. Como el desarrollo no les debería tomar más de 20 minutos, la entrega va a ser hasta las 7, hasta el término del horario de clase. Eso. Ya. Profesor, es que se podría alargar un poquito porque justo yo tengo una ayudantía después. A ver, déjame mirar. Define alargar. eh, hasta las 9, 8, 9. Como te digo, la actividad es cortita, así que lo vamos a dejar hasta las 8. Ya, muchas gracias, profesor. Ok. Y ahí después la modifico en el campus. ¿Podría ser, profe, hasta las 9? Disculpe. Que hasta las 8 termina la Es que a las 8 termina. Lo voy a pensar. 8:30. Ya, a ver, 8:30. Por ahí lo perdono un poco más. Bueno, Entonces, gracias, profe. ok. Entrega hasta 8. Ya, perfecto. Vamos por comenzar la clase entonces. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver tablas dinámicas, vamos a manejar un poquitito de datos y va a ser la primera clase del gran cierre de lo que es Excel. Según nuestro programa, ya la próxima semana tenemos la última clase de Excel, que es tabla dinámica y cierre de todo el contenido de la herramienta. El taller 2, que les voy a dar para entregarlo hasta después del receso. Y luego comenzamos con una pequeña clase introductoria de base de datos y luego pasamos a Power BI, a lo que se refiere a lo potente del ramo de por sí. Porque todo esto fue como una introducción para que pudiéramos ver todo el tema de la depuración de los datos y la calidad de los mismos. Entonces voy a compartir pantalla. Si me confirman, en este momento se está viendo el campus virtual, ¿cierto? Sí, Y si abro esto de aquí, se está viendo el Excel, ¿cierto? No compartí solo la ventana. se ve todo. Gracias. Ya. En el campus, en estos momentos, tienen el archivo a utilizar en la clase, que es una base de datos del CIMSE de la región, básicamente. Vamos a empezar a mirar esta base de datos, vamos a ordenar un poco, vamos a depurar la información para que podamos trabajarla, y después vamos a empezar a trabajar con tablas dinámicas. Como siempre, el primer paso es revisar qué tiene nuestra base de datos. Aquí por defecto viene con los filtros activados, así que nos podemos hacer una idea. El primer campo, que es región de la Araucanía, no tiene más contenido que eso hacia abajo. En este caso, si podemos ver acá, dice Cautín Norte, Cautín Sur, Mayeco, y se llama DEPROV, así que probablemente hace referencia a las provincias donde están ubicadas cada uno de los colegios que están medidos dentro de este documento, distribuido en Cautín Norte, Cautín Sur y Mayeco. Luego las comunas, que aquí están especificadas también, bueno, todas las comunas de la novena. RBD, que básicamente, esto aparece en la información del documento cuando se descarga, es el root, que se le podría llamar, o el ID, o como ustedes prefieren llamarle, el DNI de cada colegio. Es decir, cada colegio tiene un código y un dígito verificador del mismo código, que es RBD y DB de RBD. Entonces, este es el código con su respectivo dígito verificador. Y esto obviamente aplica para todos los datos que tenemos. Luego nos vamos a nombre, y obviamente en los nombres vamos a tener una cantidad enorme. Están las escuelas, abajo van a estar los institutos y muchos nombres. Entonces, hay nombres, la cantidad de alumnos, que obviamente va a ir variando, desde colegios que tienen 2 alumnos, o que 2 rindieron el CIMSE, mejor dicho, hasta colegios donde 300 lo rindieron. La ruralidad, donde podemos ver si es colegio rural o urbano, y luego podemos ver que, me salté la DDCA, que hace referencia a la dependencia de cada colegio. Es decir, si son municipalizados, particulares pagados o particulares subvencionados. Eso nos dice este filtro, esta lista de acá. Luego tenemos la ruralidad, que ya la comenté, el grupo, que básicamente hace referencia a la cantidad de ingresos del colegio, si es alto, bajo, medio, medio alto, medio bajo. Y finalmente llegamos a los promedios, promedio de lectura, promedio de matemática y promedio de naturales. Lo primero que podemos ver es que no están los datos como siempre, podemos ver los números que tienen una marca verde. Y nos aparece una pequeña advertencia cuando lo seleccionamos.
que dice que el número de esta celda tiene formato de texto o va precedido por un apóstrofe. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien se ha encontrado con este tipo de errores en algún trabajo o actividad que haya realizado? Yo por lo menos Sí, me he profe. encontrado varias veces. ¿Y qué hay que hacer en estos casos para las dos que contestaron? Ignorar error, profe. Ya, sí, una posibilidad directamente ir aquí, ignorar el error, ignorar todos los errores. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar? ¿Qué pasa si yo después quiero calcular un promedio de estos valores? No puedo calcular el promedio de un texto. Curiosamente sí puedo sumar, pero es porque la suma siempre ha sido especial dentro de los lenguajes de programación. No me sumo cero, así que tampoco es que sea muy útil, pero técnicamente se puede sumar. La entrega no suma correcta, pero se puede sumar. Pero no puedo realizar cálculos matemáticos. ¿Qué pasa si yo necesito calcular el promedio del CIMSE en el colegio, en cada colegio? No puedo. Entonces, tengo que entrar a limpiar los datos, a depurarlos un poco. De ahí diferentes estrategias. La primera, y la más tediosa, es ir uno por uno, seleccionando y convertirlo en número. Pero como se pueden dar cuenta, si tenemos 533, 532 ingresos con 3 variables cada uno, va a ser una pega un poquito larga. Entonces, hay otra alternativa que es ocupar una fórmula de Excel, que se llama valor. ¿Qué es lo que hace valor? Convierte un argumento de texto que representa a un número en un número. Es decir, toma esto de aquí y lo transforma en formato numérico. ¿Cómo vamos a saber que están con formato numérico? Los números se escriben pegados a la derecha, el texto comienza pegado a la izquierda, a menos de que yo en la alineación le diga lo contrario. Entonces con esto ya puedo tener el valor arreglado. Y la ventaja de esto es que si yo hago así, y los bajo, los va a arreglar todo inmediatamente. Y simplemente tengo que generar otro campo que sea, por ejemplo, P naturales. Y no, P naturales. Y así los podemos distinguir de los valores iniciales y los tenemos convertidos sin la necesidad de modificar la base de datos original, simplemente añadiendo campos. Y esto ya nos permite calcular un promedio del SIMSE. Igual from, ¿cierto? Los seleccionamos y los metemos dentro y nos da nuestro respectivo promedio. La verdad, si el promedio está feo, entonces lo vamos a modificar un poquitito. Redondear. Promedio. Y aquí vamos a seleccionar los valores. Cerramos, coma, y el número decimal lo quiero con 1. Y tenemos nuestro promedio. Y esto nos facilita la existencia. Pero aún habiendo hecho esto, tenemos que revisar si es que estos datos están correctos. Porque puede ser que haya texto por acá entre medio en alguno de los campos, por ejemplo, o que estén vacíos, vaya a saber uno. Entonces hay que aplicar de nuevo los filtros, ¿cierto? Para todos los campos, o para los que seleccionemos, y revisar. ¿Todos nuestros datos están correctos? No. Tenemos un dato que dice valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a deseleccionar todo, vamos a seleccionar el campo valor, el que aparece con errores, y vamos a comprobar. ¿Por qué nos tira errores? Porque está tratando de convertir este texto de aquí, 230 asterisco, en un número. Y esto de aquí para un número es un operador numérico. O sea, no puede. Pregunta para ustedes que probablemente han trabajado con esto más que yo. ¿Cuál es la solución que habría que seguir aquí? ¿Existe alguna solución rápida de arreglar este tema? Yo a veces he utilizado el tema de buscar un tal error y después reemplazar. Es decir, abrir el buscar y reemplazar. Ujú. Ya. Eso funciona en el 99,9% de los casos. Con el único carácter que tiende a no funcionar es con el asterisco. Porque cuando el asterisco se ocupa en opciones de búsqueda, concatena todo lo que, por ejemplo, si yo escribo R asterisco, muy probablemente encuentre todas las palabras que empiecen con R. Entonces, no puedo, es el único caso donde yo no puedo aplicar la limpieza de datos con el buscar y reemplazar, pero es una muy buena técnica. Entonces, en este caso específico, hay que hacerlo a manito. ¿Por qué? Porque tiene asterisco y los asteriscos son caracteres que no le gustan mucho a los sistemas de lenguaje.
Profe, pero después, podría ser igual la otra alternativa. Ahí yo no sé cómo se debería utilizar, pero un macros, pero eso ya sería como más avanzado. Claro, eso sería un poquito más avanzado. En este caso, como son un poquito, siento que lo más rápido es precisamente hacer la limpieza así. Pero sí puede ser otra alternativa, precisamente configurar un macro que reemplace los caracteres específicos que uno necesita. Pero hay que tener cuidado porque hay que recordar que el macros no es nada más que un conjunto de funciones, o sea, un conjunto de acciones, un conjunto de comandos. Entonces, si Excel tiene la limitación también de los asteriscos, puede que los macros al ocupar funciones de Excel también contengan el mismo problema. Ahí lo desconozco. Profe, se me ocurrió otra que igual he utilizado una vez, el ¿Ya? tema de separar, cuando uno va esto de dividir y le pone, como todas estas cosas tienen el mismo tamaño, entonces uno los pone en dividir por tamaño y justo lo corta antes que comience el asterisco. A ver, ¿cómo? Oh, eso me A ver, gusta. no sé si me explico. En datos se supone que está el tema de dividir Va a tirar alguno con datos. texto en columna. Ah, Cuando va, ya. Ya y ahí en entendí. vez de dividirlo por un, bueno, puede ser incluso hasta por el tema del asterisco, pero ahí yo le pondría por de ancho fijo, el que está antes, en realidad, Ah, la opción que está antes. claro, tiene sentido. Y justo ahí me doy cuenta dónde comienza el asterisco y ahí lo pondría. Y le hace el corte. Bien, puede ser Ujú. otra estrategia bastante efectiva. Muchas Cuando son gracias. varios. Claro, eso sería bastante más óptimo que limpiarlo a mano. Pero sí, está bien, puede ser otra alternativa, considerando que en este caso manejamos nuestra base de datos y sabemos el largo de los datos máximos. Así que sí, está súper bien. En este caso, como ya lo hice así, lo dejo así. Pero sí es una alternativa súper útil cuando tenemos campos de un tamaño determinado. Obviamente esto no va a funcionar, por ejemplo, si tenemos números que pueden variar entre 100 y 2000, por ejemplo. Porque si el 2000 tiene un asterisco, se le puede hacer el corte. Pero si el 100 tiene un asterisco, va a quedar con 4, de tamaño 4, igual que los valores grandes. Entonces, todo depende del contexto. En este contexto está súper correcta la solución. Así que, muchas gracias. Pero aquí, como ya lo hice así a lo bruto, lo dejamos a lo bruto. Buscamos en el resto de los campos y hacemos el mismo camino. Y nos vamos a encontrar que tenemos otro que tiene asteriscos, los quitamos y limpiamos. Nos vamos a promedios naturales y ahora ya están todos los datos arreglados, depurados y en valores numéricos. Es decir, ahora son números y los podemos ocupar para los siguientes pasos. Estableciendo ya esto y definido desde los filtros, vamos a generar nuestra querida tabla dinámica, que probablemente ustedes han utilizado nuevamente más que yo. Insertar. Aquí hay dos opciones, tabla dinámica recomendada o tabla dinámica. Mejor hacerla desde cero para ir viendo los componentes, pero si ustedes ya se manejan, pueden ocupar las tablas dinámicas recomendadas. Vamos a seleccionar la hoja del rango, en este caso está seleccionado. Base de datos no vamos a utilizar, en una nueva hoja de cálculo para que quede ordenadito. Y se va a abrir nuestra tabla dinámica. Recuerden, para los que ya tienen experiencia, y bueno, para los que no, ahora van a aprender, que si yo selecciono fuera de la tabla dinámica, se me desaparecen las opciones, pero si yo selecciono dentro, me aparecen los campos de la tabla dinámica. Los diferentes campos que se pueden seleccionar, los filtros, las columnas, las filas y los valores. Para que los campos aparezcan acá, si se dan cuenta, los campos son las columnas, es muy importante que aquí no haya campos vacíos, porque si no, esto no va a generar una tabla dinámica. Si esto está vacío, no se puede generar la tabla dinámica con este campo, ¿ya? Así que es muy importante que sus bases de datos tengan títulos para poder distinguirlas entre sí. Dicho esto, podemos empezar a jugar. Por ejemplo, si yo les pidiera promedios de SIMSE en escuelas rurales, ¿cuáles serían los campos que irían en filas, columnas, filtros y valores? Según ustedes. ¿Cómo dijo, profe? Si yo necesitara ver los promedios del SIMSE en escuelas rurales, solo en escuelas rurales, ¿dónde iría qué campo? ¿O qué campos creen ustedes que utilizaríamos para esta tabla dinámica?
Primero iría al tema de buscar la ruralidad, lo pondría como o filtro, A filtro. o podría ser igual como, no como filtro lo pondría. Ya. Es que No, depende, no he visto analizado bien si es que dice rural se está dividido en rural y urbano. sí, específicamente dice eso mismo. Ruralidad Ah, se ya, divide entonces en me rural. queda mejor como filtro para que queden solamente, porque dijo rurales. Sí, solo rurales. Entonces Ya, queda mejor como filtro. ya. ¿Qué más iría? Mm, En promedio tendría que ser en valores. Ya. Y ahora depende cómo lo quiere ver, si es que lo quiere ver como por comuna, por región. En este caso de las escuelas en general. Así que va a ser escuela por escuela el detalle. Ah, entonces tiene que poner establecimiento, algo que diga eso. Que Ya. diga el nombre del colegio, a ver cuál es. Nombre sería. Ah. Y nos quedaría algo así, ¿cierto? Hay que ver bien si es que el tema de los valores está el promedio, porque de repente es la suma o Exactamente. recuento. Por defecto, lo que hace, ¿no es cierto? Lo que hace Excel cuando uno lanza cualquier cosa a valores, distribuye de dos formas. Si es numérico, envía la suma. No sé si alcanzan a ver acá abajito, a la derecha, que dice valores, suma del promedio Simpson. Por defecto, cuando son valores numéricos, genera una suma. En este caso, si vamos al fondo, nos vamos a encontrar con la suma de los campos, que son 133.198 y no nos dice nada. Entonces, hay que convertirlo. Nosotros podemos hacer clic dentro de valores, configuración de campo de valor, y aquí podemos seleccionar el recuento, el promedio, el máximo, el mínimo, el producto, la desviación estándar, la varianza, etc, etc, etc. Entonces, en este caso, nosotros dijimos que necesitamos promedio, así que lo cambiamos a promedio. Le quitamos un par de decimales porque está muy feo, y ahí nos queda nuestro promedio del CIMSE de las escuelas rurales. Obviamente con estos datos se puede ir jugando y especificando, tal como comentaba su compañera, depende de qué tanta granularidad queremos en los datos, pero por sobre todo, antes de ponerse a hacer una tabla dinámica, nosotros necesitamos tener preguntas que responder. Porque si ustedes hacen una tabla dinámica, pero no tienen preguntas específicas y definidas, no sirve de nada la propia tabla dinámica. Si yo no sé qué responder, puedo empezar a tirar datos, no sé, pues, después esto lo tiro acá, lo puedo tirar acá, puedo empezar a tirar cosas al azar y van a empezar a salir cosas a la tabla que no van a tener una utilidad real. Entonces hay que saber muy bien qué estamos respondiendo. Por ejemplo, si quisiéramos dejar de considerar los nombres y solamente las regiones de cada, claro, las regiones de los colegios. Buscamos dentro de los campos, en este caso se llama región, no lo seleccioné. De nuevo, insertar, tabla dinámica. Ahora sí, ya decía yo que me faltaba. Si queremos hacerlo esta vez por regiones, tenemos que de nuevo mover nuestros datos. Recordar que en este caso el filtro no es nada más que quitar columnas. Es decir, si yo pesco, por ejemplo, la ruralidad y le tiro a filtros, puedo filtrar por urbano rural, ¿cierto? Podemos cambiar eso. Podemos tirar los valores, en este caso dijimos que era el promedio del... Lo cambiamos porque no quiero la suma, quiero el promedio. Vamos de vuelta, que me aparece el promedio rural. Y fue un paso que me comí antes, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, pues, ¿no? Y podemos tirar, por ejemplo, ¿qué dije que iba a tirar? ¿Qué iba a tirar? No me acuerdo. Oh, se me fue. Ah, que puse región. Ya, ese fue mi problema. Nada que ver. Era comuna. Y así yo que veía muy poco. Y podemos ir viendo los promedios correspondientes a cada uno de estos. En este caso, ¿qué significa total? Nosotros no tenemos idea. Acá nos aparece promedio de promedio Simpson. Este nombre está bastante feo. Entonces, podemos ir cambiándole también los nombres. Podemos modificar en las configuraciones o haciendo doble clic. Podemos meternos en la configuración de campo de valor y ponerle promedios. O sea, promedio. Y así tener una
tabla que sea bastante más amistosa de cara a entregar la información. Y podemos de nuevo ir filtrando según nosotros necesitemos. ¿Qué pasa si yo tomo ruralidad y lo tiro a columnas? Se van a separar, obviamente, en rural, urbano y total general. Todo esto sirve para ir filtrando información y conocer al mayor detalle lo que necesitemos. Todo depende de nuevo de la situación. Si nos damos cuenta aquí, nos encontramos con que Gorbea en específico tiene un campo vacío. ¿Qué significa que Gorbea tenga un campo vacío en el área rural? Que no hay puntajes registrados en colegios rurales en Gorbea. Exactamente. Dentro de Gorbea no tenemos puntajes de colegio rural, lo cual es una estadística curiosa y que está ahí, que se presenta. No significa que la tabla esté fallada, simplemente que no hay datos dentro del campo específicamente definido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una tabla dinámica si nosotros tenemos campos con nombres duplicados? ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, si estas dos se llamaran igual, esto se llamara prom y esto se llamara prom, ¿qué sucedería? ¿Nadie? Ya. Les cuento. Si es que dos campos tienen el mismo nombre, lo que hacen las tablas dinámicas por defecto es al segundo ponerle un 2 al lado, para distinguirlo. No se complica la existencia, le cambia el nombre, porque esta tabla, si bien está asociada a la información de acá, porque se extrajo de acá, si yo, por ejemplo, pesco cualquier colegio de Angol y modifico su valor de tal manera que se vea reflejado, por ejemplo, le pongo que tiene 400.000 de promedio en el CIMSE. Yo voy acá, esto no se modifica, porque estos campos no se actualizan de forma automática. La tabla dinámica genera una copia de la base de datos y de ahí extrae la información. Entonces hay que ir refrescando esa información en análisis de tabla dinámica. Yo le pongo actualizar todo. Debería, efectivamente, me cambia el total general. Que ahora el promedio es de 23.779, lo cual mucho sentido no tiene, pero nos sirve para darnos cuenta que la actualización de estos datos no es automática. Nosotros tenemos que actualizar. Y si no lo hacemos, bueno, evidentemente los datos no van a ser correctos. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso y cada vez que nosotros utilicemos las tablas dinámicas, ir actualizando los datos conforme estos se vayan actualizando en la base de datos principal. ¿Ya? Pues bueno, y dentro del propio análisis de la tabla dinámica pueden mover la tabla, seleccionarla, borrarla. Hay herramientas OLAP que no nos vamos a meter para ese lado porque ya se maneja más con almacenes de datos. Podemos cambiar el origen de los datos, utilizar en vez de un Excel perfectamente una base de datos relacional, pero no es el tema del curso, así que para allá no me voy a meter. Y podemos ir jugando con esto. Por ejemplo, si yo ahora en vez de necesitar los promedios solamente de los colegios rurales, necesitara la cantidad de colegios rurales por comuna. ¿Qué campo sería el más conveniente que debería lanzar a las columnas para saber el total de colegios? O a la fila, no sé, digamos ustedes. Profe, lo que yo haría sería el nombre del colegio, llevar los valores y se va a poner como de forma automática con recuento. Exactamente. Tiramos a cuenta valores y nos genera una columna, ¿cierto? Con la cuenta de los nombres. Es decir, cuenta cuántas veces el nombre Angol aparece dentro de la base de datos. Esto, la cuenta en específico, se puede hacer con cualquier campo. Puedo pescar el promedio, y, bueno, el promedio de texto no porque se enoja, pero este promedio puedo pescarlo y tirarlo acá y cambiar el formato. Tal como les dije que los formatos numéricos lo que hacen es generar inmediatamente una suma, los campos de texto inmediatamente generan una cuenta. Entonces, cualquier campo que nosotros mandemos acá de texto inmediatamente va a generar una cuenta, o si queremos ocupar algún promedio, en el momento en que lo lancemos, cambiamos la configuración del campo de valor y hacemos un recuento. Y nos va a aparecer exactamente la misma situación. Y de hecho lo podemos ver, si es que yo ahora meto el nombre, o alumnos numéricos, de prof. Los valores son exactamente los mismos, como se puede ver. Entonces nos permite hacernos una idea de cómo la lógica del Excel funciona. Lo único que hace el cuenta, efectivamente, es contar.
Recordar que si ustedes necesitan cambiar los nombres, simplemente hacen doble clic y le ponen total. Por ejemplo. Porque así podemos generar estadísticas más correctas que cuentas de Pro, porque son de cara a la toma de decisiones a alguien que no está manejando la base de datos, no le dice nada. Entonces siempre tener cuidado con eso. Nosotros estamos preparando información para los tomadores de decisiones. En el caso que ustedes mismos sean los tomadores de decisiones, va a tener sentido, o sea, lo pueden encontrar sentido, pero otras personas no lo van a hacer. Así que ojo con eso. Y obviamente se pueden ir añadiendo más filas, más detalles dentro de las filas, por ejemplo. Vamos a cambiar, y aquí vamos a ir viendo la separación de cada una dentro de si es rural o si es urbano. Y podemos ir complejizando esta tabla lo más que necesitemos, dependiendo de nuevo de la situación. Podemos tener grupos, y así van a separarse los urbanos y los rurales según sus ingresos, y van a aparecer los totales y la información que vayamos necesitando. Y todo esto lo podemos ir siempre modificando. Recuerden que tenemos las configuraciones de campos que nos permiten seleccionar si queremos subtotales, recuentos personalizados, los diseños que necesitamos, si necesitamos mostrar la etiqueta o no. Uno puede ir jugando con esto según lo que necesitemos. Siempre todo lo que nosotros usemos lo podemos ir cambiando acá abajo. Siempre nos vamos derecho a configuración de campo y va a tener sus respectivas configuraciones para que nosotros vayamos haciendo. Y de nuevo, todo esto va a depender dependiendo de lo que necesitemos informar. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguien que no haya trabajado con esto? Cosa que dudo la verdad en ustedes, porque ustedes trabajan más con esto que yo. ¿No? Ya. Por lo menos, profe, dime. yo siempre tengo más problemas con el tema de comprender qué es lo que me pide la pregunta, más de cómo realizarlo. Ya, entiendo. Sí, Siempre ese es como un dilema. ese es un problema bastante común y ocurre harto también cuando la gente, no tú, sino que la gente que presenta las problemáticas no se expresa bien. Y eso es algo que ocurre en todas las áreas que implican el manejo de datos o cualquier cosa que se refiera al área computacional. Que si el usuario, conocido como stakeholder normalmente, no se especifica bien, nunca se van a poder obtener resultados correctos. Una forma de hacerlo, que me parece bastante óptima, por lo menos a mí me funciona harto, es por ejemplo el promedio de los colegios rurales en la comuna de Angulo, en las comunas. Lo que me permite, o sea, lo que yo tiendo a hacer es tratar de ir separando. Tengo primero el componente promedio. Después tengo los colegios rurales. Y ir viendo la dependencia de cada una de estas variables en las comunas. ¿Cómo se van relacionando unas con las otras? ¿Cuál es dependiente de qué en este caso? El promedio depende de los colegios rurales, porque dependiendo del colegio rural va a ser un promedio u otro. Y las comunas es lo que más abarca y los colegios rurales dependen de las comunas, están dentro de las mismas. Entonces, inmediatamente uno puede detectar que esta va a ser la variable dependiente. Esta depende de las otras dos. Entonces, este puede ser el valor que va a ir acá. Sí o sí. Luego, la variable independiente tiende a ser la que está más a la derecha cuando uno formula las consultas. Al menos en el área informática ocurre harto. Entonces, las comunas va a ser nuestra variable independiente, que va a ser la de la izquierda. Entonces sacamos ruralidad de acá, sacamos grupo y dejamos solamente los promedios por comuna. Nos piden el promedio de los colegios rurales en las comunas. Ahora tenemos que filtrar. Claramente necesitamos un filtro. Y ese filtro es este de aquí, que es el de al medio, que está dependiendo de este sí o sí, pero que le entrega el cómo se van a presentar los datos al tercero. Entonces, siempre, bueno, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, esto va desde atrás hacia adelante, del más dependiente al menos dependiente. Entonces, como este depende de este, es decir, perdón, al revés, va de izquierda a derecha, como este, el colegio rural depende de la comuna,
este tiende a ser el filtro. Mientras que el promedio tiende a ser nuestra variable independiente, o sea, nuestra variable dependiente, que depende de las dos anteriores. Entonces, la estructura tiende a mostrar que la ruralidad, en este caso que es el punto intermedio, se aplica como nuestro filtro. En este caso nos piden los colegios rurales, y así podemos establecer el orden de cómo separar nuestro enunciado. Estos enunciados tienden a verse harto cuando uno trabaja lógica, en los cursos de programación de los de primer y segundo año de los civiles. Yo veo esos cursos. Y es un problema recurrente, que nunca entienden lo que uno les está pidiendo. Y la gran mayoría de las veces se estructura de la misma manera. Lo más dependiente de los variables siempre va a estar a la izquierda por el hecho de redacción, por un tema de sintaxis. En las comunas, no sé, teníamos. Entonces, todo va a depender. En este caso, si es que nosotros aparte tuviéramos más regiones, si conociéramos nuestra base de datos, y sabemos que hay más regiones, tenemos que considerar una cuarta variable que va a estar acá. Pero siempre esta de aquí, la que está más cercana a los valores, tiende a ser el filtro que nosotros aplicamos. Por lo menos en los casos que he visto desde el área de la informática. ¿Ya? No sé si te servirá para hacer análisis, pero por lo menos yo lo he visto así en donde lo he visto, o sea, donde he trabajado, donde lo he visto. Sí, sirve mucho, profe, muchas gracias. Bueno, ya. Teniendo esto listo, yo les hago una pregunta. En base a estos datos, hay que también saber qué podemos responder y qué no. Yo con esta información podría responder cómo están los puntajes según género, es decir, cómo les va a los hombres y cómo les va a las mujeres en el CIMSE. Claramente no. Yo creo que no hay duda de eso porque no tenemos ninguna información al respecto. Y no podemos llegar y cruzarlo con otra base de datos, por ejemplo, que diga que los colegios tienen, o sea, que este colegio de aquí tiene 20 mujeres y 20 hombres, este tiene 20 mujeres y 40 hombres, este tiene 30 mujeres y 3 hombres. Porque de todas maneras no van a ser combinaciones válidas, porque este es un promedio. Entonces puede que el promedio de las mujeres sea mucho más alto y los hombres lo estén bajando, o viceversa. Entonces, independiente de que nosotros tuviéramos una base de datos, aparte que nos dijera que cada colegio tiene los alumnos distribuidos de la siguiente manera, nos sirve para hacer una aproximación, pero no para sacar estadísticas exactas. Entonces, siempre tenemos que ver qué podemos y qué no podemos responder con la tabla dinámica que tenemos, o con la base de datos que tenemos, para poder aplicar nuestras distintas tablas dinámicas. ¿Ya? Una vez que ya tenemos más o menos nuestras tablas dinámicas listas, podemos empezar a jugar con el diseño. Denme un segundito, se me perdió el botón, que soy una persona muy lista. Gráfico dinámico, acá está. Esto andaba buscando. Una vez que tenemos nuestras tablas dinámicas, en base a ellas podemos generar gráficos dinámicos. Vamos a seleccionar nuestro rango, ¿cierto? Nuestra tabla. En este caso, vamos a seleccionar esto de aquí, por ejemplo. Yo creo que estoy haciendo algo mal. No sé por qué, pero siento que estoy haciendo algo mal. Sí. Por alguna razón me está generando el gráfico separado de la tabla. Y no debería. Así que probablemente acá está, gráfico dinámico, nada clarito. Nada, en una sección nada clara. Acá a la derecha, en el análisis de tabla dinámica, nos aparecen los gráficos dinámicos, que nos permiten seleccionar, por ejemplo, unas columnas agrupadas. Y ver estadísticas respecto a lo que nosotros estamos analizando dentro de nuestra tabla dinámica. Y esta, obviamente, se va a ir actualizando en conjunto a como nosotros vayamos moviendo los datos. Ven aquí, como tengo los datos modificados, se dispara. De hecho, lo voy a regular. Ah, no, es que no se han actualizado. Nos vamos a análisis, ¿cierto? Actualizar, actualizar. Y esto obviamente va a ir cambiando según los datos que nosotros le vayamos metiendo. Y nos va a ir generando los diferentes estadísticas. De nuevo, esto se puede personalizar igual que cualquier tabla. Podemos cambiarle los formatos de línea, cambiarle si queremos un nombre, ir seleccionando lo que nosotros necesitemos. Y podemos también filtrar acá adentro. Porque esto trae filtros dentro de la propia información, tal como los filtros vienen acá. No es nada más que una representación visual de todo lo que nosotros vayamos haciendo acá. Si nosotros, por ejemplo, acá seleccionamos solamente Victoria, porque vivo en Victoria y Victoria, no sé, y podemos ver que hay 9 colegios, de los cuales el promedio están 247. Y esto se va a ir actualizando conforme nosotros vayamos filtrando la información. ¿Ya? Y
conforme se van añadiendo valores, esto va a ir explotando. Entonces también tienen que saber qué añadir y qué no, y cómo añadirlo. Porque si no se pueden añadir cosas a lo loco, ya descubrimos que mucha utilidad no tiene. ¿Sí? Ahí se lo hacemos. Ah, que está haciendo usado de eso. Claro, que son muchos campos, entonces comienza a colapsar. Pero es eso más que nada, que ustedes sepan lo que tienen que ir poniendo y lo que no tienen que ir poniendo y que se va a ir reflejando de forma automática acá. Se va a esperar y ahí quedó mal. Algunos de ustedes asumo que ya trabajaba con estas cosas, asumo que para ustedes no es novedad. Para mí cuando lo conocí fue una novedad bastante curiosa. Y eso respecto al tema tablas dinámicas hasta aquí. No sé si hay alguna consulta, algo que consideren que se me haya pasado, así como por encimita o en detalle. Yo por lo menos durante la práctica aprendí una función que fue súper buena, el tema de ordenarlos de mayor a menor, casi se hace por el tema del filtro. Ya, En más opciones de ordenar. Ahí, y uno puede ordenarlo según, por decir, el promedio de la comuna. claro, Y no necesariamente le pone comuna, sino... todo depende de lo que vayamos necesitando. Sí, exacto. Entonces ahí no se pierde el tema del abecedario, cosas así, porque generalmente uno no ocupa eso, si no Entiendo. se guía por los números. Claro, tiene todo el sentido. Muchas gracias. Es bueno saberlo y información para todos que probablemente ya la manejan. Sí, yo sigo pensando que esta parte del curso ya todos tienen que haberla vivido más que estudiado. Que tienen aquí diferentes formas de ordenar los datos y dónde se van a presentar. Pues como mencionaba recién su nombre. Y aquí ya están de mayor. Y que estadísticas obviamente van cambiando según el filtro que le pongamos porque los colegios rurales van a tener puntajes diferentes a los urbanos. Eso, estoy mirando mi lista de cosas. Ustedes saben que yo me hago un puntito para que no se me olvide nada. Para ver si se me pasa algo. Ya, si esto se lo comenté. El formato, bueno, el detalle que puede que no haya mostrado, pero que asumo que ya algo ubicarán, es que pueden cambiar el formato de número también. O sea, el formato de lo que estamos presentando. Si estoy haciendo una cuenta, puedo seleccionar cómo lo muestro, si quiero que los negativos se muestren de tal manera, los positivos de tal manera, si necesito valores de contabilidad. Todo de nuevo depende de la situación, pero que sepan que eso está en formato de número y así pueden seleccionar al mayor detalle y ordenar de forma más clara esa información, de nuevo, según la situación en la que nos encontremos. Dentro de los contenidos que estaban pensados para esta clase, ya estamos más o menos listos. Como les dije, la clase va a ser cortita, son contenidos que ya han visto, que ya han trabajado, entonces, en ese sentido, no tengo mucho más que añadir. No sé si tienen alguna consulta antes de pasarlo a la actividad, que también va a ser cortita. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está como actividad? Lo voy a habilitar en el campus. Vamos a mostrar. Tengo que modificarlo. Un segundito. Editar postes. Si dijimos que hasta las 20:30. ¿Cierto? Sí. Para convertirse. Ahora sí que sí. ¿Cuál es la actividad que está presentada? Se les comparto al tiro. La actividad es actividad adicional, estadística JUFRO. La base de datos adjunto, que está aquí, con un enlace, uno le hace clic y aparece. Nos encontramos las estadísticas del concurso Fondesit de investigación del 2020 y los diferentes proyectos aprobados, las diferentes universidades y las áreas respectivas. Entonces, ¿cuál es la tarea? El objetivo es que ustedes generen un resumen utilizando las herramientas vistas en el semestre, en especial en esta clase y la anterior, que permita mostrar la cantidad de proyectos adjudicados por la universidad y los grupos de estudios.
además de cómo se ubica la UFRO respecto a otras universidades. Ese es el objetivo. De nuevo, generar un resumen que permita mostrar la cantidad de proyectos utilizados adjudicados por la universidad y los grupos de estudio. Es decir, si nos metemos a la base de datos, podemos ver que los grupos de estudio están aquí, que puede ser ingeniería, biología, medicina, ciencias jurídicas. Además de cómo se ubica la UFRO respecto a otras universidades. Ahí pueden utilizar lo que ustedes estimen más conveniente para definir cuál está mayor y cuál está menor. Pueden trabajar esto en grupos, asumiendo que lo van a trabajar en grupos, porque no es sorpresa para nadie. Los grupos pueden ser de 3 o 4 personas como máximo, y como mínimo 3, o sea, todo, como mínimo 3, no acepto grupos de 2, profe, se puede de 2, no. Individual, 3 o 4. El premio van a ser 4 décimas para el taller de tablas dinámicas de la próxima semana, y les dejo la pista de, para los que no conocen, iLove PDF es la mejor herramienta de la vida para pasar cosas de PDF a cualquier formato, para que puedan tomar este documento, traspasarlo a tabla, guardarlo y enviarlo a donde necesiten para trabajar. ¿Ya? No sé si quedó alguna consulta, o sea, no sé si sale alguna duda respecto a la actividad, la tienen ya habilitada en el campus. Como pueden ver, es cortita. Profe, ¿usted había dicho 5 décimas al comienzo? ¿O escuché mal? Puede ser, que alguien me confirme. Aquí nadie vio nada. No es que se me haya pasado el dedo. Ahí están las 5 décimas para el taller. Tienen hasta las 8:30 para entregarlo. No les voy a pedir que se queden conectados para resolverlo porque no lo veo necesario. Cualquier consulta que les vaya surgiendo, me la pueden hacer vía correo electrónico, no hay problema. Así que cualquier cosa me van avisando. Yo ahora voy a cortar la grabación.